Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctor, sí se le Sí, escucha. doctor, sí le escuchamos. hola, Doctor, ¿nos escucha? buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí nos escucha, ¿no? Hola, Doctor, ¿nos escucha? hola, hola. Ya, ahora sí. ¿Sí me Ya, escuchan? listo. Sí se le escucha bien. Ya, compartir. A ver, vamos a ver. Hola. Doctor, ¿Sí, puede ver la pantalla o no? no está proyectando. A ver. A ver, mira, pues no, este team no lo he manejado. A ver, ¿visualizan? Todavía no, doctor. Todavía no, doctor. A ver. Porque estoy aquí dando compartir. Compartir pantalla. A ver si es esto. ¿Ahora? Doctor, no sé si es mi internet, pero yo lo veo. Ahí, ya se ve. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Muy se ve bien. un poco borroso, pero sí se Un ve. poco borroso se ve. No sé si soy yo. A ver, espérame, porque aquí me ha aparecido. No, está bien. A ver, estoy compartiendo de acá. Porque ya está compartiendo. ¿Cómo se ve? Un poco Se ve más o borroso, menos. doctor, pero Ahí, sí se ve, doctor. ya. Bien. Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar hoy día con lo que corresponde a la segunda parte de las enfermedades que implican al corazón, ¿no? Tanto en su parte interna, como es el miocardio, el pericardio y los tumores más frecuentes que se presentan a nivel del corazón. El objetivo esencialmente es para conocer los diferentes tipos de patologías que afectan tanto al miocardio y el pericardio, así como su parte que corresponde a neoplasias del corazón. Esencialmente, en la actualidad, la patología cardíaca está siendo incrementada, ya sea primero por las modificaciones en los hábitos diarios, como son alimentación, falta de ejercicio, y aparte, las patologías cardíacas, sobre todo hipertensivas. Clínicamente, las manifestaciones de las patologías cardíacas, pues son dolores de pecho, la disnea, el cansancio, ingurgitación de yugular, etcétera. Todas estas alteraciones pues tienen una lesión a nivel del corazón, a nivel del músculo cardíaco que puede ser afectada no solamente por patologías de tipo infecciosas que están siendo un poco más frecuentes en la actualidad, sino también por mecanismos de tipo inflamatorios. Estas patologías o estas afecciones pueden llegar a causar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y llevando a la disfunción del corazón
y en otras cosas a muertes súbitas por estas patologías. Vamos a ver enfermedades del pericardio y los tumores cardíacos. Las afecciones que comprometen al músculo cardíaco se conocen como miocardiopatías. Estas miocardiopatías se caracterizan porque terminan con una disfunción de los miocardiocitos o de las fibras musculares cardíacas, que puede ser limitar el miocardio cuando son etiologías primarias o representar una manifestación de un trastorno sistémico, a lo que se conoce como una miocardiopatía de tipo secundaria. Los procesos que afectan al miocardio pueden ser desde anomalías en el grosor de la pared como en el tamaño de las cavidades, lo cual va a traer aún como consecuencia una disfunción mecánica y eléctrica. Dentro de las miocardiopatías existen dos definiciones. La miocarditis, que es el compromiso inflamatorio del miocardio, y las miocardiopatías, que es el compromiso no inflamatorio de etiología desconocida o conocida. Y estas miocardiopatías, de acuerdo a su etiología, a su característica, se dividen en tres patrones funcionales y patológicos. Estas miocardiopatías pueden ser dilatadas, hipertróficas o restrictivas. La dilatada, generalmente asociados a causas genéticas, alcohol, anemias crónicas, sarcoidosis o causas idiopáticas. La hipertrófica, donde hay alteración de la distensibilidad con una consecuencia de disfunción diastólica. Generalmente causas genéticas, enfermedades por almacenamiento y en lactantes de madres diabéticas. Y la miocardiopatía restrictiva, donde también hay alteración de la distensibilidad, es decir, una disfunción diastólica, y donde esta disfunción ocurre como fibrosis inducida por radiación o también de causa idiopática. En la miocardiopatía restrictiva hay una constricción del pericardio, es decir, la fibrosis periférica limita la distensión del músculo. Bien, en esta imagen vemos un corazón normal con sus dos aurículas y sus dos ventrículos y un grosor normal tanto de la pared de los ventrículos como del tabique interventricular. En la miocardiopatía dilatada ocurre pues un engrosamiento del endocardio, de tal manera que puede como consecuencia formarse trombos murales. En la hipertrófica ocurre un engrosamiento asimétrico del miocardio e incluso del tabique interventricular, lo cual lleva a una reducción de las cavidades ventriculares. Mientras que en la restrictiva hay engrosamiento del endocardio. Recuerden que el endocardio viene a ser la parte interna, la cual reviste las cavidades cardíacas. En este caso, hay engrosamiento del endocardio de los ventrículos. Doctor, Dime. disculpe que la interrumpa, pero no se ve nada. O sea, sí se ve, pero se ve borroso, doctor. No se logra distinguir las letras. Doctor, si después las PPTs le podría pasar al delegado. Sí, eso no hay problema, pero qué raro. A ver, déjame ver, no sé qué pasa porque, a ver. Se ve muy borroso, doctor. Doctor, ¿es su calidad de internet? No, el internet está bien. Sino que cuando pongo compartir, me aparece una sombra en el Teams. A ver. A ver. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Doctor, ¿si le puede pasar al delegado o a alguien para que comparta? No, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿El delegado se lo pasa y cómo hacemos? O en todo caso, el delegado pásame, proyecte.
Sí, pásame las diapos, doctor. Ya yo proyecto. Ah, ya. A ver.
Hola. Hola, hola. A ver, ¿me escuchan o no? ¿Y Sí, ahí cómo doctor, se sí se le ve? escucha. ¿Y la imagen cómo está? Bien nítida, doctor. Ya está mejor. Ahí, ahí, ya. Sí. Listo, entonces retomamos. Bien, estábamos, ya. Habíamos visto que las miocardiopatías, ¿te escuchan, verdad? Sí, doctor. Hola. Ya, El doctor, solamente diga siguiente para pasar a la siguiente diapositiva. ya. ¿Puede ver? ¿En qué No, diapositiva porque yo, está? yo, yo lo estoy manejando. Pero no se mueve para el resto, creo. A ver, No, doctor. ¿Podemos verlo? muévelo, a ver, siguiente. A ver, yo lo muevo. Listo. Entonces yo estoy en otro lado, pues yo lo estoy manejando ahorita. A ver. Eh, ¿Puede mover ahora? No, ahorita no, ya no estoy moviendo. A ver, muévelo tú, Ahí está la diapositiva 6. pero yo no veo, yo Miocardiopatías. estoy, yo estoy allá. En lo que se figura 1633. ¿Dónde? 1633. ¿En qué diapositiva están? A ver, déjame ver. Dos, tres. No, 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 ¿cómo fue esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, a ver, ahí, ¿pueden visualizar? ¿Está compartiendo o está moviendo las diapositivas? Porque siguen en el mismo punto. Ya, porque aquí en el compartir, a ver, está esto. Mm, Hola, ¿Me ¿me escucha, doctor? escuchan? Sí, a Sí. ver, ¿ya se mueve? No. eh, No se mueve. Yo lo estoy Si me moviendo. pasas a mí como anfitrión, A ver, le doy un toque. a ver, ¿se mueve? No, sigue en el 8. Ah, no. Ya pueden mover. A ver, Sí, 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 ya pueden moverlo. ¿dónde estamos? Ya. Hola, Ya. Sí, ya ¿sí lo me pueden escuchan, mover, no? doctor. Sí, Sí, sí. ¿ya ven en pantalla completa? Ajá. Ya. Bien, Está en miocardiopatías.
Esa miocardiopatías, ya. Entonces habíamos hablado de los tipos de miocardiopatías, ¿verdad? La miocardiopatía dilatada, que implica pues el incremento en el tamaño de los ventrículos, mientras que la miocárdica hipertrófica ocurre hipertrofia del músculo cardíaco a nivel de los ventrículos, tanto de la pared ventricular como del tabique interventricular. Mientras que en la miocardiopatía restrictiva había un engrosamiento mural del endocardio a nivel de la parte interna, es decir, de la superficie que reviste a cada uno de los compartimentos ventriculares. La miocardiopatía dilatada, ¿no? Ocurre de forma progresiva, terminando con una disfunción contráctil a nivel de la sístole, que se produce, como dijimos, por una hipertrofia simultánea y muchas veces llega a desarrollar una miocardiopatía congestiva. Cuando se da el diagnóstico, ya prácticamente ocurre, o esta miocardiopatía está en su fase terminal, con una gran insuficiencia cardíaca por una mala contractibilidad, ¿no? En esta etapa ya se le conoce como cardiopatía dilatada terminal. Las causas son múltiples, genéticas, ya que hay proteínas o genes que codifican las proteínas del citoesqueleto que se unen al sarcómero del citoesqueleto y esta unión no es la correcta. Están también esta miocardiopatía producida por el Coxsackie virus de tipo B o enterovirus. El alcohol, la quimioterapia, sobre todo la doxorubicina, son agentes que pueden desarrollar esta miocardiopatía dilatada. También se dice que al final del parto, de la gestación, la madre gestante puede terminar con esta dilatación de las cavidades ventriculares. Morfológicamente, el corazón está aumentado de tamaño, puede crecer hasta 2 a 3 veces su tamaño, su peso normal, con dilatación de casi todas las cavidades, ¿no? Por eso esa disfunción en la distensibilidad, porque el músculo ya está demasiado, de una forma extrema, dilatada, que ya no tiene fuerza contráctil, lo que da motivo al desarrollo de trombos murales que terminan ocasionando tromboembolias. Desde el punto de vista histológico, hay una hipertrofia de los miocardiocitos, donde hay aumento en el núcleo, en el tamaño nuclear, y fibrosis dentro de las fibras miocárdicas, es decir, una fibrosis endocárdica intersticial, con pequeñas zonas de necrosis y destrucción de miocardiocitos, es decir, hay zonas de necrosis de tipo coagulativa. En esta imagen vemos entonces el agrandamiento de las fibras musculares con distorsión de su arquitectura y la presencia de del colágeno o la fibrosis intersticial. Clínicamente se diagnostica entre los 20 a 50 años y la manifestación es de insuficiencia cardíaca congestiva, de manera lenta, reducida, incluso ya con reducción de la capacidad para el ejercicio. Cuando ya está en su fase terminal, hay una reducción de la fracción de eyección por debajo del 25% como consecuencia de la insuficiencia mitral y los ritmos cardíacos son anómalos. Y también hay arritmias cardíacas. El 50% de los pacientes fallecen en los 2 años siguientes al diagnóstico y el 25% puede llegar a sobrevivir los 5 años, ¿no? La supervivencia. La muerte es por insuficiencia cardíaca progresiva y arrítmica. El tratamiento es un trasplante cardíaco, pero lamentablemente en la actualidad no hay órganos para trasplante. Es decir, no hay órganos específicos, no son muy escasos de obtener corazón para trasplante. La miocardiopatía hipertrófica implica pues una manifiesta hipertrofia de las paredes ventriculares, lo que va a provocar un llenado. Como ven, hay compresión de las cavidades ventriculares, lo que dificulta ese llenado y se convierte en una obstrucción en el tracto de salida hacia
las aurículas a partir de los ventrículos. Las causas o la etiología son genéticas, ya que hay una ganancia de función en uno de los genes que codifican las proteínas que forman el aparato contráctil, y como consecuencia de la mutación es el aumento de la contractibilidad de los miocardiocitos, ¿no? Porque hay una mayor masa muscular, la contracción en sístole es mucho mayor. El patrón de transmisión suele ser autosómico dominante, pero expresivamente hay variabilidad en este sentido. Morfológicamente, ¿qué encontramos? El corazón puede pesar un poco más de lo normal por engrosamiento de las paredes. Ese engrosamiento desproporcionado del tabique ventricular en relación con la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay protrusión del tabique que se produce durante las sístoles, la cual comprime la válvula mitral anterior y ocasionando varios grados variables de destrucción en el tracto de salida a nivel del ventrículo izquierdo. Vemos en la imagen, ese ventrículo derecho está comprimido por el engrosamiento, por la hipertrofia de la pared ventricular, lo que como consecuencia comprime, ¿no? y dificulta la salida, o sea, hay una obstrucción a nivel del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Y desde el punto de vista histopatológico, hay una marcada hipertrofia de los miocardiocitos con destrucción de células y miofibrillas, así como también fibrosis intersticial. Hay un mayor tamaño de los miocardiocitos, hay un mayor desorden y estas pequeñas, en este caso, en esta imagen hay acúmulo de fibrosis intersticial. Clínicamente se manifiesta después de la pubertad y al final de la sístole el miocardio no se relaja por completo, lo que limita el llenado ventricular durante la diástole. Es decir, es una sístole prolongada. A lo que se suma una deficiencia de salida del flujo ventricular, lo que disminuye la eficacia del bombeo cardíaco, incrementándose la presión venosa periférica. Clínicamente hay disnea, hay soplos históricos de eyección, isquemia miocárdica y angina. La complicación es el desarrollo de trombos murales, una endocarditis infecciosa, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación arrítmica auricular y muerte cardíaca súbita. Esta insuficiencia cardíaca va progresando lenta y va reduciendo la capacidad para el ejercicio, es decir, una disnea de esfuerzo, incrementa esa disnea de esfuerzo. También hay trastornos que aumentan la rigidez de la pared ventricular, lo que deteriora el llenado ventricular durante la sístole, ¿no? Estos trastornos que endurecen la pared ventricular ocasionan lo que se conoce como la miocardiopatía restrictiva. Está asociado a procesos sistémicos y van a producir tres formas de miocardiopatías. Por ejemplo, la amiloidosis sistémica o limitada al corazón, y se produce esta restricción o la fibrosis del tejido por depósitos de amiloides que se presentan con mayor frecuencia en personas mayores de edad. También fibrosis endomiocárdica, que aparece de forma idiopática a niños y adultos, sobre todo africanos, y corazones de habitantes de la zona tropical. Se presenta densa fibrosis del endocardio y supraendocardio a nivel de los ventrículos, válvula tricuspidias mitral, y es la más habitual en el mundo, ¿no? Esta fibrosis en la endomiocárdica es la patología cardíaca que se presenta con mayor frecuencia. O también la endomiocarditis de Loeffler, que se produce por fibrosis endocárdica asociada a la formación de trombos murales. Hay una eosinofilia con infiltración tisular, ya sea de forma primaria o secundaria. Probablemente se deba a que hay una liberación de la proteína básica que se encuentra
en los eosinófilos, ¿no? Recuerden desde el punto de vista histológico que los eosinófilos tienen una enzima denominada proteína básica que tiene acción lítica destruyendo las fibras miocárdicas y una cicatrización consecuente de esta lisis miocárdica, lo que termina en la fibrosis y trombosis mural. Esta miocardiopatía restrictiva, vemos que morfológicamente los ventrículos presentan un tamaño normal o mínimamente agrandado y las cavidades no están aumentadas de tamaño. Lo que sí, el miocardio está endurecido, o sea, pierde elasticidad. Ambas aurículas pueden estar dilatadas debido a la reducción del llenado ventricular y la sobrecarga de presión. Histológicamente, hay depósitos de amiloide, puede haber eosinofilia dependiendo de la etiología, o una endomiocardiopatía y trombo mural. Las miocardiopatías, en este caso específicamente las miocarditis, son afecciones miocárdicas por inflamación del miocardio con asociación a necrosis y degeneración de los miocitos o miocardiocitos. E implica varias entidades clínicas en las que en primer lugar son los agentes infecciosos y luego estos procesos infecciosos que desarrollan reacciones, consecuentes reacciones inflamatorias, terminan dañando al miocardio. La miocarditis tienen causas infecciosas, la más frecuente el virus Coxsackie, adenovirus, ecovirus, virus de la gripe, las riquecias, en el caso del tifus, riqueza de la exantemática del Nuevo Mundo, bacterias como de las bacterias, estafilococos, y no infecciosos tenemos las enfermedades de origen hipersensible y causas inmunitarias, como son la fiebre reumática, el lupus, la esclerodermia, reacciones medicamentosas, también las radiaciones y sarcoidosis y la uremia. En este caso, la miocarditis viral, vamos a ver un infiltrado linfocitario dentro de los espacios que se encuentran entre las fibras cardíacas, ¿no? Este infiltrado inflamatorio está constituido fundamentalmente por linfocitos y macrófagos. En esta imagen vemos un infiltrado denso de linfocitos y macrófagos y dentro de ellos fibras musculares cardíacas dispersas. Como dijimos, son muchas las causas de miocarditis, principalmente el virus Coxsackie, el de la gripe, el VIH o el citomegalovirus, las riquecias tifi o tifus, el Corynebacterium, la cándida como una variedad de hongos, el trypanosoma o la triquinosis también pueden causar miocarditis. En las inmunitarias, como vimos, las infecciones posvíricas, el lupus, rechazo de trasplante, la sacerdosis y la miocarditis de células grandes. Cualquier sea la causa, la miocarditis produce muerte por efecto directo citopático del virus a nivel de la fibra muscular, lo que desencadena una reacción inmunitaria cruzada contra las proteínas del huésped. Hay dos tipos de esta miocarditis, sobre todo al VIH, con el desarrollo de inflamación y afectación de los miocitos, sin encontrar un agente causal claro, ¿no? Debido al VIH, hay disminución de las defensas y cualquier virus puede ocasionar esta miocarditis. En las causas no virales tenemos la enfermedad de Chagas, que mayormente es el Chagas es endémico en la zona de Sudamérica, que muchas veces termina dañando al miocardio. El 10% de estos pacientes van a morir en la primera etapa, en la fase aguda, son etapas iniciales, y el resto de lesiones se producen por lesiones en el sistema inmunológico que terminan desarrollando insuficiencias cardíacas congestivas, arritmias, y después de unos 10 a 20 años de esta reacción inflamatoria inmunitaria,
termina falleciendo por destrucción del miocardio. También hay la enfermedad de Lyme, que es ocasionada por una espiroqueta, la Borrelia burgdorferi, y tiene en su haber 5% de estas miocarditis tienen origen en la infección o infestación por la espiroqueta. La disfunción es autolimitada a nivel del sistema de conducción, lo que desarrolla arritmias y necesitan muchas veces la inserción temporal de marcapasos. Morfológicamente, si es una infección o un proceso agudo, vamos a encontrar el miocardio infiltrado por polimorfonucleares, incluso áreas hemorrágicas debido a la lesión o al efecto de estos polimorfonucleares. Y también se pueden identificar trombos murales. En esta imagen vamos a ver una miocarditis activa. Si es activa, significa que vamos a encontrar glóbulos blancos de tipo polimorfo nucleares y también linfocitos dispersos. Si este paciente puede superar esta fase aguda, se pueden resolver todas esas lesiones y siendo las secuelas mínimas, ¿no? A lo que sigue una fibrosis progresiva. La miocarditis por hipersensibilidad, vamos a encontrar este infiltrado intersticial, o sea, entre las células miocárdicas, constituido por linfocitos, macrófagos y una marcada proporción de eosinófilos, ¿no? Recordar que si vemos eosinófilos abundantes en estas reacciones a nivel de miocardio, nos permitiría pensar que se trata de una miocarditis por hipersensibilidad. También se habla de una miocarditis de células gigantes, donde característicamente vamos a ver células gigantes, es decir, células multinucleadas, que no tienen nada que ver con esas células gigantes que encontramos en la tuberculosis o células de cuerpo extraño, ¿no? Estas células gigantes básicamente están entremezcladas con el infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario y pueden llevar incluso a focos de necrosis a nivel de las fibras musculares cardíacas. Debido a la destrucción del tejido miocárdico, esta miocarditis tiene mal pronóstico. También, como dijimos anteriormente, la enfermedad de Chagas, o sea, el tripanosoma que causa la enfermedad de Chagas, puede llegar a invadir el interior de la fibra muscular, como apreciamos en esta imagen, los tripanosomas que están invadiendo, parasitando la fibra muscular, lo cual termina destruyendo este tejido o estas fibras miocárdicas. También existen medicamentos y sustancias de tipo hormonas que pueden lesionar los miocardiocitos. Dentro de estos medicamentos que desarrollarían una miocarditis son los quimioterápicos, como los inhibidores de la tirosina sinasa, inhibidores del punto de control inmunitario, y dentro de ellas la doxorubicina, la daurorubicina, que tienen una citotoxicidad directa sobre el corazón, desarrollando insuficiencia cardíaca congestiva. Las catecolaminas, cuando se usan en altas dosis, pueden generar necrosis miocárdica focal y asociados a neoplasias, sobre todo en los feocromocitomas, que son los tumores de la glándula suprarrenal, pueden llegar a producir catecolaminas en altas concentraciones que pueden terminar dañando al corazón. El consumo de cocaína, la administración de vasopresores, sobre todo de dopamina, puede desarrollar una miocarditis también. Y todo eso debido al efecto directo que tienen sobre los miocardiocitos
o al vasoespasmo o a la isquemia inducida por las catecolaminas. Si hay una mayor cantidad de adrenalina o noradrenalina o cualquiera de los componentes de las catecolaminas, va a generar una contracción muscular. Esta contracción muscular a nivel del músculo cardíaco genera los denominados vasoespasmos y la isquemia consecuente. A nivel de pericardio también hay infecciones o hay lesiones que pueden generar adherencias entre el pericardio o en sus capas que componen el pericardio, de tal manera que al final pueden terminar desarrollando unas pericarditis constrictivas o miocardiopatías constrictivas. Recordar que existe un espacio virtual entre ambas, los dos componentes o las dos capas que tiene el pericardio, ¿no? Y llenar ese espacio con líquido que si son menores de 500 mililitros, no dan muchas manifestaciones clínicas, ¿no? Siempre y cuando este llenado del espacio pericárdico sea de manera lenta. Pero si son derrames agudos, o sea, inmediatos, mayores a 300 mililitros, pueden desencadenar un taponamiento cardíaco y un choque cardíaco. Estas pericarditis son frecuentemente asociados a infección vírica, también a bacterias, hongos y parásitos. La pericarditis primaria es poco frecuente. Las pericarditis tienen, como dijimos, agentes infecciosos de tipo virus, bacterias piógenas, tuberculosis, hongos y algunos parásitos. También hay efectos de alteraciones inmunológicas como la fiebre reumática, el lupus, la esclerodermia, el síndrome posterior a un infarto agudo de miocardio o reacción alérgica. Cuando ocurre en pericarditis puede haber producción de líquidos o sustancias alrededor del pericardio. Cuando se acumula, o sea, cuando es un proceso inflamatorio, genera la producción de un líquido seroso que se puede acumular en el espacio pericárdico. Y básicamente la producción de este líquido seroso se ve en la insuficiencia cardíaca congestiva o en la hipoalbuminemia. Si ocurre un traumatismo torácico o tumor maligno del corazón, el contenido de estos derrames puede ser serosanguinolenta, es decir, hay un componente seroso y hemorrágico. O en el caso de una ruptura o de un infarto roto, es decir, por infarto mural roto, o una disección de la aorta, terminan produciendo derrames de tipo serosanguinolentos. Si hay obstrucción de los vasos linfáticos mediastínicos, pueden llegar a desarrollar el acúmulo de líquido de tipo quiloso. En este caso, vemos una ruptura de un infarto, lo que ocasiona un derrame pericárdico de tipo sanguinolento, lo que tiene como consecuencia una constricción, una compresión del corazón, alterando su distensibilidad, ocasionando muerte súbita. En el caso del síndrome de Dressler, pueden ser ocasionados por infarto agudo miocárdica, por una cirugía cardíaca, por neumonía, pleuritis o la radioterapia mediastínica. Pueden llegar a desarrollar el denominado síndrome de Dressler, que no es otra más que una forma de pericarditis. El derrame amplio y extenso a nivel del espacio pericárdico puede producir taponamiento cardíaco y puede evolucionar a un proceso fibrosante crónico, lo cual termina en una cardiopatía restrictiva, o resolverse y ese corazón seguir funcionando normalmente.
En la pericarditis agudas se desarrollan procesos inflamatorios, por lo tanto, producen líquidos serosos. ¿Quiénes producen pericarditis serosa? La fiebre reumática, el lupus, tumores y el síndrome hiperuricémico. También si hay infección en órganos contiguos como son especialmente las neumonías, pueden ocasionar irritación de esta serosa y esta irritación serosa produce acúmulo de líquido seroso estéril, por lo que se conoce como derrame estéril, que puede evolucionar a una pericarditis serofibrinosa, incluso a una reacción supurativa si sobre ese órgano adyacente, sobre todo las neumonías, hay agregado de un componente bacteriano y llega a desarrollar una reacción supurativa. La pericarditis aguda, fibrinosa y serofibrinosa son las más frecuentes y hay un componente mixto en este líquido, un componente seroso y un exudado fibrinoso, es decir, un exudado blanquecino de aspecto como si fueran membranas, ¿no? Esta pericarditis de tipo fibrinosa o serofibrinosa se ve en el caso del infarto agudo miocárdico, en el síndrome hiperuricémico, radiación del tórax, es decir, radioterapia por tratamiento en neoplasias pulmonares, fiebre reumática, lupus y traumatismos torácicos. Vemos estas membranas adheridas tanto al pericardio y al músculo cardíaco, o lo que se conoce como pericarditis fibrinosa. Si encontramos un líquido amarillo transparente, ya sería una pericarditis serofibrinosa. Y vemos acá una imagen de una pericarditis fibrinosa con las adherencias a nivel del pericardio. Estas estructuras blanquecinas son estas que vemos en la lámina histológica, estructuras alargadas, como unas elongaciones. No es más que la fibrina que se produce como reacción a este proceso inflamatorio. Las supurativas se asocian a extensiones por infecciones vecinas, es decir, infecciones bacterianas. Mayormente están asociadas a, como les dije, a neumonías bacterianas. O puede haber también una siembra, es decir, una septicemia, puede llegar a desarrollar una pericarditis supurativa o también diseminación a nivel de la vía linfática. Esta pericarditis supurativa puede estar asociada también a procesos de tipo quirúrgicos como una cardiotomía y hay predisposición a este proceso si el paciente presenta inmunosupresión y como consecuencia de esta pericarditis supurativa puede llegar a fibrosarse y terminar con una eh, pericarditis constrictiva. La pericarditis crónica o cicatrizada es lo que se conoce como pericarditis adhesiva. Para que se desarrolle esta pericarditis adhesiva, implica que hubo un origen infeccioso, una intervención cardíaca anterior o ese paciente ha sufrido irradiación mediastínica, lo que genera una sobrecarga del funcionamiento cardíaco y con la consecuencia hipertrofia y dilatación cardíaca de los pacientes que presentaron las afecciones mencionadas anteriormente. En esta imagen vemos una pericarditis constrictiva. Vemos cómo este pericardio ha sido fibrosado y engrosado de tal manera que se endurece de tal forma que imposibilita la dilatación o la diástole durante los movimientos cardíacos, ¿no? Y altera pues la distensibilidad del corazón. Debido a la cicatriz fibrosa e incluso calcificada de este pericardio,
puede llegar a alterar la contractibilidad del corazón. El tratamiento sería la resección quirúrgica del pericardio, pero muchas veces esta pericarditis no llega a resolverse. Clínicamente, de manera clásica, hay un dolor torácico atípico que no tiene relación con el esfuerzo y que empeora cuando el paciente está en decúbito. Y hay un signo característico que se conoce como el roce de fricción. En el caso de una pericarditis aguda, cuando hay acúmulo de una rápida cantidad de líquido, puede originar el taponamiento cardíaco, de forma que reduce el gasto cardíaco. Y como consecuencia se desarrolla un shock, ¿no? Porque no hay suficiente fuerza para poder distribuir la sangre a la vía periférica. En el caso de una pericarditis obstructiva crónica, hay una combinación tanto en la distensión venosa del lado derecho y con un bajo gasto cardíaco, que va a generar una miocardiopatía restrictiva, por lo tanto, alteración en la distensibilidad y muchas veces muerte súbita. A nivel del endocardio, las infecciones se producen esencialmente por posteriores a infecciones bacterianas. Y esencialmente es por alojamiento de las bacterias en las válvulas del corazón a nivel del endocardio, lo cual termina destruyendo los componentes valvulares, ¿no? Vemos que el depósito bacteriano termina destruyendo y se forman pequeños grumos. Estas estructuras son las que se conocen como vegetaciones. En conclusión, estas vegetaciones están compuestas por restos necróticos, trombos y gérmenes. De tal manera que pueden no solamente afectar las válvulas, sino la aorta, los sacos aneurismáticos y otros vasos. Incluso las prótesis pueden ser afectadas por estas endocarditis o estos agentes bacterianos. La endocarditis, como dijimos, puede también estar ocasionado por hongos como agentes causales y pueden alterar la estructura valvular y con la consecuencia de disfunción de tipo insuficiencia valvular o estenosis valvular. La endocarditis infecciosa generalmente se debe a procesos de tipo terapéuticos como son la manipulación dental, que pueden llegar a desarrollar abscesos dentarios o la administración de drogas endovenosas con jeringas contaminadas también pueden llegar a desarrollar estas endocarditis infecciosas. Se pueden desarrollar sobre válvulas normales y también hay alteraciones cardíacas que pueden predisponer a estas infecciones. Las prótesis valvulares explican el 10 a 20% de todos los casos de endocarditis infecciosa debido a la manipulación que se da durante el proceso quirúrgico. El 50% de estas endocarditis infecciosas están causadas por Streptococcus viridans. El aureus, Staphylococcus aureus, causa del 10 al 20%, siendo sobre todo el principal responsable de las endocarditis en pacientes drogadictos o en drogadictos por vía parenteral. En esta imagen vemos las vegetaciones valvulares que corresponden pues a esos acúmulos, como dijimos, de detritus celulares, de acúmulos bacterianos. Y son depósitos pequeñas que incluso pueden desprenderse y convertirse en masas trombóticas que miden de 1 hasta 5 milímetros y, como dijimos, constituidas fundamentalmente por fibrina y plaquetas. Puede afectar a personas sanas y el precursor de este tipo de endocarditis es la hipercoagulabilidad.
También hay la denominada endocarditis de Lehmann-Sachs, que se caracteriza por la presencia de vegetaciones estériles, es decir, son vegetaciones que se presentan sobre todo en procesos de tipo inmunológico como el lupus eritematoso sistémico, que igual lleva a lesionar y originar vegetaciones estériles en el caso de este tipo de endocarditis. El depósito de inmunocomplejos y muestran reacción inflamatoria que a menudo terminan ocasionando una necrosis fibrinoide del componentes valvulares adyacente a la vegetación. Y también hay lesiones que pueden aparecer en pacientes que tengan el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Ese tipo de de endocarditis son de tipo inmunológicos. Vemos en esta imagen la morfología característica de las vegetaciones que tienen una actividad destructiva por la fibrina y las células inflamatorias que contienen, asimismo por la cantidad de bacterias que terminan destruyendo el tejido. Las válvulas que se afectan mayormente por estas endocarditis infecciosas son la válvula aórtica y la mitral, mientras que la tricuspidia se afecta sobre todo en pacientes adictos a drogas por vía parenteral. Macroscópicamente, indicadas con las flechas, en la parte superior inferior vemos esas formaciones elevadas que constituyen las denominadas vegetaciones. Y muchas veces, como vimos anteriormente, pueden desprenderse y convertirse en émbolos. Vemos los diferentes tipos de vegetaciones, ¿no?, que se evidencian sobre todo o que se caracterizan en determinado tipo de patología. Tenemos la endocarditis de la fiebre reumática, una endocarditis infecciosa que forma cúmulos de un aspecto granular, que son unas vegetaciones mucho más extensas y mayor daño de los componentes valvulares. También tenemos lo que se conoce como una endocarditis no bacteriana, sobre todo de tipo inmunológica, y en las endocarditis de Lehmann-Sachs, ¿no?, también de tipo inmunológico. Desde el punto de vista histológico ya vamos a ver alteraciones en la superficie del endocardio y unas estructuras de color violáceo, granular, que corresponde al gran acúmulo de bacterias sobre la superficie. Frecuentemente hay desprendimiento de estas vegetaciones que, como dijimos, se convierten en émbolos. Y puesto que contienen una gran cantidad de gérmenes, pueden formar abscesos y estos abscesos pueden convertirse en émbolos y provocar infartos sépticos o aneurismas micóticos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. La fiebre es el signo más frecuente en el caso de una endocarditis infecciosa y en 90% de pacientes hay lesiones en el lado izquierdo del corazón y los microémbolos pueden asociarse a petequias, hemorragias en el lecho unguial, conocidas como hemorragias o petequias en astilla o hemorragias retinianas, conocidas como mancha de Rock. De hecho que estas hemorragias son detectadas pues a través del control oftalmológico. Y vemos los lechos en astilla a nivel del lecho unguial, ¿no?, que son signos clínicos de un paciente con una endocarditis infecciosa. También hay lesiones a nivel de las palmas de las manos, conocidas como lesiones de Hanaway, que vienen a ser pequeños microabscesos o nódulos dolorosos en la punta de los dedos, conocidos como nódulos de Osler. El diagnóstico de esta endocarditis infecciosa es con hemocultivo positivo y además de los datos de estudios ecocardiográficos. En conclusión, la endocarditis infecciosa son ocasionadas por
agentes o gérmenes de baja virulencia como el Streptococcus viridans o el Streptococcus bovis, que generalmente tienen un índice de curación del 98%. Cuando son ocasionadas por enterococos o estafilococcus aureus, del 60 al 90% de pacientes pueden curarse totalmente. Las endocarditis, sobre todo a nivel de válvulas protésicas, es decir, en pacientes posoperados por reemplazo valvular, del 10 al 15% pueden sufrir de endocarditis. Sin embargo, cuando estas infecciones se deben a bacilos aeróbicos de tipo gram negativos u hongos, la mitad de pacientes terminan falleciendo. Si tienen mal pronóstico de infección por gram negativos e infecciones micóticas. Luego pasamos a los tumores cardíacos. Esencialmente no hay neoplasias malignas frecuentes en el corazón. Los más frecuentes son los denominados tumores metastásicos. Como dijimos, son raros, pero pueden provocar grandes problemas a nivel funcional. Pueden ser metástasis de un tumor maligno en un 50% de los casos. Estas metástasis pueden ser de pulmón, de linfoma, un cáncer de mama, leucemia, melanoma, hepatocarcinoma o cáncer de colon. Y los tumores primarios, los más frecuentes son los benignos, que es el mixoma, el fibroma, el lipoma, el fibroelastoma o rhabdomioma y el angiosarcoma, ¿no? Que es un tumor maligno y el angiosarcoma es el más frecuente, pero muy raro. El mixoma tiene anomalías clonales en el cromosoma 12 y 17 y hay una proliferación de células mesenquimales a nivel de las aurículas, sobre todo aurícula derecha. Pueden obstruir transformándose en una embolización sistémica y en el 10% de los casos presentan el denominado síndrome de Carney, ¿no? Que es un síndrome de transmisión autosómica dominante. Y pueden haber múltiples mixomas extracardíacos. Generalmente este mixoma, ¿no? Es una formación de aspecto polipoide de localización auricular. Y cuando se detecta, pues ya está ocasionando sobre todo un problema de tipo obstructivo. Desde el punto de vista histológico, es un tejido que presenta una gran cantidad de células fusiformes con citoplasma abundante y están dispersos en un estroma laxo. Podemos encontrar infiltrado linfocitario, incluso pequeños macrófagos que se presentan por las hemorragias intramurales dentro del mismo mixoma. Son tumores circunscritos, localizados y que esencialmente la curación es la resección tumoral del mixoma y el problema se soluciona, ¿no? Otro tipo de neoplasia del corazón son los lipomas, es decir, son tumores o masas benigna de tejido adiposo, circunscritos, y que esencialmente está constituido por adipocitos maduros. Cuando dan sintomatología es porque han adquirido un tamaño ya que produce problemas obstructivos. Vemos en esta imagen un lipoma, esencialmente tejido adiposo maduro, con fibras musculares cardíacas entremezcladas. El rhabdomioma es también un tumor primario muy raro que se ve principalmente en niños y se piensa que está dentro de la clasificación de los tumores amartomatosos. Y microscópicamente hay proliferación de células musculares cardíacas
con procesos prominentes que le dan un aspecto de tipo en araña. Ven este grupo de células con extensiones que le denominan células en araña. Son extensiones características de la proliferación de las fibras musculares cardíacas. Y el angiosarcoma es una neoplasia que surge del epicardio a nivel del surco entre la aurícula y el ventrículo derechos, aunque es raro, como le dije, es una de las formas más frecuentes de las neoplasias malignas primarias del corazón. Microscópicamente hay una masa de células vasculares, ¿no? Y macroscópicamente es una masa de aspecto abigarrado hemorrágico. Hemorrágico porque lo que proliferan de manera neoplástica son los vasos sanguíneos. El angiosarcoma, como vemos, son células que van desde la forma rectangular hasta las fusiformes y forman espacios vasculares. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, dan positividad para bimentina, no es bisentina, es bimentina, y CD34, pero son negativos para el resto de queratinas. Recuerden que la bimentina es un marcador de inmunohistoquímica que marca sobre todo el origen mesenquimal de las neoplasias. En este caso, las células neoplásicas vasculares son de origen conjuntival, o sea, mesenquimal. Vemos las células fusiformes y la positividad para bimentina. ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares de estas neoplasias no cardíacas? Las consecuencias directas del tumor pueden ser metástasis pericárdicas o miocárdicas, obstrucción de los grandes vasos o émbolos tumorales hacia el pulmón. Las indirectas, dependiendo si hay mediadores circulantes, pueden producir endocarditis trombóticas, cardiopatía carcinoide, cardiopatías asociadas a feocromocitoma, como vimos anteriormente, la endocarditis por catecolaminas, o si hay amiloidosis asociado a mielomas. Y también pueden haber efectos cardiovasculares cuando hay un tratamiento antitumoral de tipo quimioterápico o radioterápico. Las metástasis al corazón son las más frecuentes, las de pulmón, si hay un carcinoma pulmonar adyacente o un carcinoma de mama. Los melanomas, leucemias y linfomas. No dan muchas manifestaciones, a veces son inespecíficas, salvo que estén asociados al síndrome de la vena cava superior. Cuando hay un tratamiento radioterápico en el mediastino, pueden generar pericarditis, derrames pericárdicos, fibrosis miocárdico por efecto de la radioterapia o trastornos de tipo crónicos. También arteriopatía crónica y fibrosis endocárdica, tanto de los paredes ventriculares, sobre todo, y compromiso valvular. Hasta aquí lo que correspondía a la clase del día de hoy. Si hubiese algunas preguntas. Ninguna, doctor. Muy bien, entonces ya la clase la tienes, ¿no? Sí, Sí, ya, pues compartes con tus compañeros. ya listo, doctor. Muchas ¿Ya? Muy gracias. bien. Muy bien, gracias chicos, gracias por su atención. Disculpen los impases, pero ya voy a tener que manejar este tipo de... Ya. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Buenas mañana. noches. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Buenas noches. Uy, qué FPS.